y cada uno de los que estamos aquí hoy día nos dé, ¿cierto? Nos revele, nos entregue la porción que necesitamos, Señor amado. Somos necesitados de ti. Somos necesitados, necesitamos de ti, God. Necesitamos que nos hables, nos ministres por la palabra y poder conocer, Señor amado, y andar en tus caminos, Señor. Oramos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Estuve pensando con respecto a esto y con respecto a todo lo que está pasando, y no quiero hablar de la contingencia, de nada, creo que no me corresponde. Pero lo que está pasando en el mundo, la escasez que se está viendo, la inflación que estamos viviendo, todo tiene que ver con el mover y la manipulación del hombre, la mala administración de los hombres, de los recursos en todo y los excesos que hay. Y esto tiene que ver conforme a este siglo, conforme a este mundo que habitamos. Habitamos en este mundo y nos relacionamos con personas y con gente que a veces o por lo general no son cristianos. Y no es que porque seamos cristianos vamos a encapsularnos y no vamos a tratar o conversar con personas o hacer inclusive negocios con la gente. Porque negociamos con la gente. Los que trabajamos así, los que trabajan en carreras o dependientes, le trabajan a la gente muchas veces que no conoce a Cristo y no tiene temor de Dios, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con la iglesia en general, con el cuerpo de Cristo, con los miembros del cuerpo de Cristo? ¿Nos estaremos a veces como que conformando a este siglo? ¿Nos estaremos como que conformando, en otra versión dice, a este mundo? ¿Nos estaremos conformando a este mundo? Yo noté aquí conformarse es adoptar la forma o manera de ser del mundo, siguiendo sus valores, costumbres y patrones de conducta y comportamientos en lugar de los de Dios. Conformarse. Está claro, ¿verdad? Y en otra palabra que está más abajo es transformarse, transformar. Dice, es un proceso continuo de cambio interior, guiado por el Espíritu Santo, que lleva a una vida transformada, alineada a la voluntad de Dios, ¿verdad? Eso es metamorfo, es cambio de forma en el griego. Nos cambiamos de forma de vivir, de relacionarnos, de pensar. Y no podemos nosotros actuar, pensar, reaccionar en tal o cual situación que podamos tener. No sé, en el trabajo, con la esposa, con los hijos, con un hermano. Nuestra reacción no tiene que ser o no debe ser cómo actuaría el mundo. Y nos estamos conformando a veces al mundo. La palabra nos dice, amaos los unos a los otros, como yo os he amado. Entonces a veces como que caemos en esos excesos y cometemos esos errores. Y aún en dañar el cuerpo de Cristo, en dañar miembros del cuerpo de Cristo. Porque soy orgulloso, porque yo quiero mi postura, no me saca nadie de mi postura, porque yo creo que es así, porque yo pienso que tiene que ser así, sin importar a quién paso a llevar, a quién pisoteo, a quién inclusive espateo, ¿verdad? Perdón los términos que usé. ¿Por qué pasa? Lo estoy dándole en forma hipotética, ¿verdad? No digo que mandar, ¿no? Pero ahí, con nuestras acciones, reacciones, palabras, entonces vamos cometiendo errores a la iglesia, vamos cometiendo errores muchas veces ignorándonos los unos a los otros. Se lo dice alguien que a veces se siente ignorado. Entonces nos pasa. Pero ese es un motivo para que nosotros digamos, ¿sabes qué más? Hasta luego, muchas gracias, conmigo no cuenten para nada. No, porque aun cuando hemos sido ignorados en algunos aspectos por cualquier situación, uno tiene que decir, ¿qué es lo que está pasando? ¿Quién está obrando? ¿Qué está pasando en esto? Y uno tiene que pararse, detenerse, meditar, analizar. Es decir,
¿Sabes qué? Yo un día tomé una determinación, perdón. Dije bueno, y esto fue por revelación del Señor, porque complicaba algunas cosas en mi vida, pero yo dije, Señor, bueno, una pregunta que asaltó en mi corazón. ¿Por quién estás? ¿A quién sigues? ¿A quién miras? Entonces me fui dando cuenta que seguimos, miramos, ¿verdad? Y ponemos atención, como decía en la meditación, o sea, al autor y consumador de la fe, a Jesucristo. Usted, Dios, nosotros, nos vamos a equivocar. Y no es justificarse, vamos a equivocarnos. Pero cuando ponemos nuestra mirada ahí en Cristo y seguimos al buen pastor que es Cristo, Él es el buen pastor. Él no te va a engañar, no te va a mentir, no te va a fraudar, no te va a dejar hablando solo, te va a ver las espaldas y va a dejarte hablando solo o sola. Él va a estar siempre atento. ¿Amén? Mire, hubo un hombre que estuvo alineado 100% a la voluntad de Dios. 100%. No hubo mancha, no hubo pecado, no hubo pensamientos de maldad, de venganza, de ira, de rabia. Tenía un corazón tan puro, y lo tiene, y tan sano, y tan santo, tan perfecto. Su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Mire, Mateo 26, 42. Dijo, Padre mío, si no puedo pasar de mí esta copa sin que yo la beba, dijo, hágase tu voluntad. ¿Verdad? Tu voluntad. En Lucas 22, 47 dice, Padre, si quieres pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Sino la tuya. Jesús, el Hijo de Dios, dijo en alguna, parece lo noté por ahí, después lo voy a leer, lo voy a repetir. Yo no vine a hacer mi voluntad. Vine a cumplir el propósito de aquel que me envió. ¿Verdad? Él sabía que esa noche lo que iba a pasar, ese día. El pastor habló de la cena que él compartió con los discípulos esa noche. ¿Verdad? Esa noche antes de que lo negara Pedro, antes de que lo arrestaran y horas después cuando lo iba camino a Calvario a ser crucificado. Hágase tu voluntad, dijo. Entonces cuando nuestras decisiones dejamos a Dios fuera, creo que pensamos de alguna forma, ¿verdad?, que nuestra voluntad está por sobre la de Dios probablemente, aunque no lo digamos abiertamente. Yo puedo, yo lo hago. Es que yo puedo. Entonces caemos muchas veces en eso, en creernos que, Señor, ¿en qué momento, te pregunto, o darnos el tiempo de pararnos, meditar un poco, ¿verdad? Darle cabida o libertad al Espíritu Santo que habita dentro de nosotros, ¿verdad? Que nos quiere guiar y está dispuesto y disponible 100% a guiarnos, 100% a guiarnos. ¿Pero a qué? ¿A guiarnos a qué? En lo posible y siempre a llevar a cabo la voluntad del Padre, como decían Romanos, que es agradable y que es perfecta. No tu voluntad, perdón que lo tutee, ¿verdad? O no su voluntad o no la mía. La voluntad del Padre, porque la voluntad del Padre o la buena voluntad del Padre ha sido, va a ser y será siempre buena, agradable y perfecta. Amén. Siempre. ¿Verdad? Entonces, aun cuando no digamos abiertamente, lo digamos abiertamente, como que a veces con nuestras acciones demostramos otras cosas. Otra cosa. Entonces, la buena voluntad de Dios es el principio mediante el cual todos debemos vivir a diario, ¿verdad? Sea quien sea. La voluntad de Dios son los principios que hay en la Escritura, los cuales debemos vivir todos sometidos a esa permanentemente. Sea quien sea.
sea quien sea. Lamentablemente pasa que no es así, o puede ir a pasar. Entonces, Jesús, siendo el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, ¿verdad? El Verbo, como dice Juan, por el que fue hecho todo por Él, en Él y para Él, ¿verdad? Dijo, yo sé que hay un momento y un tiempo destinado por Dios en el cual tengo que ir a Calvario, tengo que ir a la cruz. Y oró esa noche. En uno de los evangelios dice que por tercera vez lo dijo, fue y volvió. Si es posible, pase de mí esta copa. Pero dijo, no sea como yo, sino que se haga tu voluntad en mí. Entonces, esa obediencia al Padre, sujeto, ¿verdad?, a la voluntad del Padre, a nosotros nos afectó, yo digo, positivamente. Porque por ese deseo de obedecer al Padre, nosotros tenemos eternidad hoy día, ¿verdad? De otra forma, no sé, no creo que había, no he leído en la Escritura el plan B de Dios, ¿verdad? No lo he leído y creo que no está. Ese es el plan A, el único plan de Dios. El deseo de Dios era de alguna forma perfecta, santa y pura, reconciliar al hombre con Dios en la buena voluntad de Dios. ¿Ven? Jesús sabía lo que sucedería esa noche o esas horas, que eran cruciales, ¿verdad? Tal vez, no sé si decir para él o no, pero para la humanidad eran cruciales, para el ser humano, para la creación de Dios. Eran cruciales, fueron cruciales para nosotros y para toda la humanidad desde ese momento hacia adelante. ¿Verdad? Cruciales. Él conocía la voluntad del Padre, pero aún así, él da a entender al preguntar si existía tal vez alguna remota posibilidad de no llevar a cabo ese sacrificio, ¿verdad? Pero él termina diciendo en su oración y añade, no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, y esa es una enseñanza que debemos vivir y practicarla nosotros, que no sea mi voluntad sino la tuya. En todo lo que hacemos. Porque me he dado cuenta que no le preguntamos de todo a Dios. Y ahí es donde sufrimos. ¿Verdad? Yo he sufrido por eso. He llorado por eso. No porque he llorado porque me ha tocado sufrir por las consecuencias de las malas decisiones sin haber consultado. Sin haber consultado al Padre. ¿Verdad? Jesús sabía que la voluntad de Dios era y sería siempre agradable y perfecta. Él lo sabía. No había nada, creo yo, en su corazón, en su vida, en su mente. Cuando estuvo esos 33 años y fracción aquí en la tierra, no hubo ninguna duda en su corazón. De haber habido alguna duda pequeña, no hubiese sido un sacrificio perfecto. ¿Verdad? Perfecto. Santo. No hubiese habido. Entonces, ahora, lo que nosotros decimos con nuestras conductas es, a veces puedo hacerlo solo. Puedo hacerlo solo. No necesito de ayuda. Lo puedo lograr. Lo puedo alcanzar. Puedo alcanzar mis sueños. Y no digo que no tengamos sueños. Yo tengo, no digo esos sueños que uno tiene cuando come mucho en la noche, ¿verdad? Me llevo de sueños como proyectos, ¿verdad? Proyectos de vida. Económicos, laborales, ministeriales, espirituales, sociales, familiares, matrimoniales, etcétera, proyectos que uno tiene. No digo que no debamos tener sueños y proyectos con respecto a eso, pero qué tan sometidos los tenemos a la soberanía de Dios y a la voluntad de Dios. ¿Qué tanto le consultamos a Dios con respecto a esos sueños y proyectos que tenemos?
Y cometemos ese error. Yo no digo cometen, cometemos ese error. Y me miro y me veo cada día cometiéndolos nuevamente. Como dice el profeta Julio Iglesias, y tropecé de nuevo y con la misma piedra, dice. Y parece que a veces las caídas son más fuertes. Y yo entiendo, porque nuestro ímpetu de desarrollarnos, de crecer, de prosperar, sí, es importante, es bueno. Pero a veces porque nos adelantamos al tiempo de Dios o a veces nos quedamos al tiempo de Dios, sufrimos las consecuencias de lo que hacemos o de lo que intentamos hacer. Y nos duele. A mí me ha dolido. Me ha dolido, me ha dolido. Y me ha dolido porque me he dado cuenta que pude haber tomado un tiempo para consultar y me duele porque me apresuré y dije yo, necio de mí, que no esperé el tiempo o no esperamos el tiempo. Y lamentablemente, y ojalá no fuera, después de esta predicación, en mi vida puede seguir pasando, que no debiera ser, o en su vida. O le hemos preguntado al Señor, ¿te complace esto? ¿Te honra a ti, Señor? ¿Esto que quiero hacer y pienso hacer? ¿A dónde quiero ir? Entonces se ha tomado la vida, por eso dice Pablo, dice, no conforméis a este siglo. Nos mezclamos, vivimos en el mundo, pero dice la Biblia que no somos de este mundo y tenemos conversaciones y tenemos relaciones con gente que no es cristiana, pero la pregunta es cuánto me llama la atención lo que hacen ellos y quiero hacerlo. Hoy día, lamentablemente, en estos tiempos, y yo creo que en todo tiempo, se han perdido jóvenes, se han perdido personas, no me digo perdidos, sino que se han extraviado del Evangelio porque miraron con mayor atención lo que el mundo hace y se ve atractivo. Todo lo que hace el mundo, la artillería de entretenciones, la artillería de, comillas, oportunidades que puede ofrecer, es atractivo. Y el que esté firme, cuídese de no caer, ¿verdad? Hay caminos que a nosotros nos parecen buenos, ¿verdad? Pero nos alejan y nos apartan del Creador, del Redentor. Y cuando nos damos cuenta, ahí está la senda y estamos como alejados de la senda. Pero ahí está el buen pastor, ¿verdad? Que nos encamina nuevamente, nos dice, mira, encamínate, toma la senda, sígueme. Sígueme. El buen pastor. Entonces, ¿te complace lo que estoy haciendo, Señor? ¿Te honra a ti como vivo? ¿Te honra a ti lo que hago? ¿Te honra a ti lo que hay en mi corazón? ¿Te honra a ti? ¿O es porque quiero siempre salir ganancioso, no sé si el término ese, ¿verdad? O victorioso en todo, aún en conversaciones, aún en discusiones, aún en cosas? Yo digo, es que no hemos aprendido total y a cabalidad qué es lo que es y cómo opera y funciona realmente el amor de Cristo. Porque parece que amamos a unos más que a otros. Parece que aceptamos a unos, y perdóneme que lo diga, soy sincero. Eso es lo que yo veo a veces. Parece que aceptamos a unos más que a otros. Y no me refiero solamente aquí, sino que me refiero en el mundo cristiano en general. Si no busco complacerle y honrarle, estoy dando a entender que no necesito de él. Me complazco a mí mismo porque me complace los triunfos y los logros, y no digo que no deba tener triunfos y logros.
Y cuando estoy yendo hacia la cúspide, me gusta que me honren y me miren, porque quiero demostrar que me ha ido bien. Y está bien. Nos gozamos, yo me gozo y me alegro cuando veo que le va bien a la gente dentro de la congregación. Alguien podría decir, yo no he dicho tal cosa, yo no he dicho que no necesito de la soberanía de Dios, no lo he dicho, ¿verdad? No lo he dicho. Pero pregunto entonces, ¿qué hay de nuestra conducta y de las decisiones que tomamos sin preguntarle? ¿Mm? ¿Qué hay en nosotros? ¿Qué pasa? Entonces debemos de pedirle, ¿verdad? Al Señor, al Espíritu, como decía David, escudriñame, Espíritu Santo, escudriñame, Señor. Porque a la verdad, Él conoce en su totalidad lo que hay dentro de nuestro corazón. Y me he dado cuenta que, yo personalmente, me he dado cuenta que yo no conozco en su totalidad o en su 100 las intenciones de mi corazón. No las conozco al 100%. Pero el Espíritu las conoce, conoce al 100% las intenciones que hay en nuestro corazón. La conoce, Él lo ve. Entonces, ahora, si creemos que Dios tiene una voluntad soberana, ¿verdad?, sobre nuestra vida, entonces, ¿por qué pasan los días sin preguntarle a Dios si está de acuerdo con las decisiones que tomaremos o que tomamos o no? Porque me di cuenta de algo. Me di cuenta que mi oración era orar, y porque está bien, ¿verdad? No digo que esté malo. Orar, interceder por la iglesia, interceder por los que están enfermos, interceder por mí, por mi vida, por mi casa, por mi hogar, por las almas inconversas, por los pródigos que están fuera, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero me di cuenta que no oraba, decía Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu voluntad en mi vida? Y fui diciéndole, Señor, no lo entiendo. O sea, un día que prediqué, igual, yo no me paro aquí ni me voy a parar aquí, hermanos, pensando que todo lo tengo solucionado. Sería un mentiroso con ustedes, un mentiroso. Entonces me di cuenta en mi vida que oraba y sigo orando, lógicamente, pero no decía, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Sé, y entendí cuando leí esto, Señor, sé tu buena voluntad hacia mi vida en particular, ¿verdad? Con mi oración, es agradable y perfecta, Señor. Pero quiero entenderla, quiero que tú me la reveles. Muéstrame. Y reteo nuevamente, ¿de qué forma fui entendiendo? Vamos entendiendo cuando nos introducimos en la Escritura. Más que adquirir una cantidad de conocimiento que es importante, es que se vaya revelando en la Escritura más Dios a nuestras vidas. Eso creo que es una de las principales voluntades de Dios, que Él se revele a nuestras vidas, el Hijo de Dios y Cristo, Dios, para tener una más y mejor perfecta relación con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu. Porque me di cuenta también que nos levantamos raudamente en la mañana y salimos rápidamente y pasa el día, y pasa el día y nos damos cuenta que no hemos tenido un tiempo de comunión y de oración con Dios. Y a veces nos pasa. Pero cuando no estamos sensibles o no estamos teniendo una comunión mayor con el Espíritu Santo, pasará ese día y pasará el otro y vendrá el que sigue y nos daremos cuenta que terminó la semana y decir, ¿sabes qué? No he orado lo suficiente. ¿Sabes por qué se lo digo? Porque me ha pasado. Yo no puedo mentirle, decirle, ¿sabes qué más? Me levanto a las 5 de la mañana y oro 2 horas antes de salir a trabajar y llego a la casa y antes de acostarme oro 3 horas más y a veces puede ser, a veces no, a veces no lo hago. ¿Por qué he de mentirles? Queriendo demostrar que el que está predicando aquí es más espiritual que ustedes.
No es mi propósito ni mi intención. Porque si me presento a Dios con sinceridad, ¿por qué no hacerlo delante de ustedes con sinceridad igual? Entonces pareciera que cuando nos paramos aquí queremos demostrar o mostrar que somos, no sé, tenemos mucho conocimiento. Y está bien, si tenemos que llenarnos de conocimiento y pedirle sabiduría a Dios para que nos guíe, ¿verdad? Mire, en el libro de Juan, Jesucristo, Juan 6, 38 y 40. Algo que me llamó la atención igual de Jesús. Dice el 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Lo dejó claro Jesucristo, ¿verdad? Y el verso 39 dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, ¿verdad? Que todo lo que me diere no lo pierda o no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postero, eternidad nos está ofreciendo, ¿verdad? Y el 40 dice, y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, más aún, dice yo, la resucitaré en el día postrero. Todo tiene que ver, todo tiene que ver con la soberanía y la soberana voluntad de Dios sobre la tierra, sobre la creación. Es según la voluntad de Dios. Todo. Jesucristo en otra parte dice, yo no vine a hablar de mí ni por mi propia cuenta. Entonces, ¿qué hay de nosotros cuando hablamos? ¿Qué hay de mí? Porque buscamos referentes, pero el mayor referente es Jesucristo para nuestras vidas. Pero muchas veces los referentes, cuando los levantamos muchos según nuestra voluntad o nuestro criterio, muchas veces se nos cae. Podemos equivocarnos. Usted me puede pillar en un equivoco. ¿Qué haría usted en ese momento? Yo lo puedo ver a usted en un equivoco. ¿Cuál tendría que ser mi reacción en ese momento? ¿Juzgarlo? Un día le dije a una persona dijo, no, es que el Señor Jesús vino y Dios juzga. Ya le dije yo, pero ¿y qué es lo que hay de lo que dijo Jesucristo? Dijo que yo no he venido a juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por mí. ¿Quién está equivocado? Le dije, ¿y usted o me lo podría explicar, por favor? Entonces nos levantamos, le dije a esa persona, a una dama, le dije, muchas veces nos levantamos como jueces de la gente, como jueces del que se equivoca, como jueces del que falla, como jueces del que a lo mejor debía hacer y no hizo, como jueces del mundo. Y Jesús, usted un conocedor de la Escritura, usted ve en la Escritura, en los Evangelios, a Jesús, que no hay cosas que como que no le da importancia, entre comillas. Pero lo que fue relevante en la vida de Jesús, primeramente, fue hacer la voluntad del Padre y y traer el mensaje que el Padre le envió a entregar, ¿verdad? ¿Verdad? Eso fue lo primero que hizo. En el ambiente que había en el tiempo había un país, Roma, un imperio opresor, había mortandad, había muerte, había hambruna, había enfermedad, todo. Y a veces me he preguntado yo, y no tengo una respuesta en todo caso, no la tengo, ¿por qué cuando entró ahí en el estanque Betesda sanó a un solo paralítico y el resto? Me pregunté un día, no tengo la respuesta. Le dije, Señor, ¿es tu voluntad? Es tu soberana voluntad, Señor amado. No puedo juzgar esa soberana voluntad de Dios, ni puedo cuestionarla. O no podemos cuestionarla. No. Él es Dios. ¿Verdad? Entonces Jesús en estos versos enseña que la buena voluntad de Dios, la del Padre, para con nosotros es agradable y es perfecta. He venido a hacer tu voluntad.
traigo el mensaje que el Padre me envió a entregar, a dar. Hablo del Padre, hablo de Él, hablo del Evangelio que Dios me envió a entregar. ¿Mm? Pero es agradable y perfecto, ¿cierto? Perfecta la buena voluntad de Dios cuando hacemos lo que a Él le agrada, lo que está escrito, está conforme en la Escritura. Yo siempre cuando converso con personas, le digo, mira, y le digo, o mira o mire, digo, mire, en la Escritura encontramos todo, está todo, encontramos todo, está todo en la Escritura. Lo que pasa es que no encontramos más porque no escudriñamos más, ¿verdad? Sí, ahí es, no escudriñamos más. Entonces, según nuestra voluntad, que no es tan buena, menos agradable, ni perfecta, a los ojos de Dios. Mi voluntad, según yo, tengo mi buena voluntad, pero no es buena mi voluntad. No es perfecta ni agradable. Entonces, cuando pasamos por encima de esos principios, no los miramos con atención, es ahí en donde cometemos errores. Fallamos, dañamos a nuestro hermano, a nuestro prójimo, y nos justificamos, creyendo que estamos en nuestro perfecto derecho. Y lo peor de todo, que cuando lo hacemos, me incluyo, no tenemos el valor, la valentía, ¿verdad?, de desmontarnos del caballo del orgullo y decir, me equivoqué. Me equivoqué. E ir a donde el hermano o la hermana y decirle, perdóname hermano, perdóname hermana, porque me equivoqué. Perdóname. No lo hacemos. Y seguimos adelante. No precisamente mirando al autor de la fe, porque si miráramos realmente al autor de la fe, daríamos vueltas hacia atrás y diríamos, ¿sabes qué más pasa de largo y tengo que solucionar esto? No puedo seguir con esta situación porque no edifica mi vida, ¿verdad? Y no edifica a la persona que está siendo afectada, sea hacia un lado o hacia el otro. Entonces son enseñanzas que están ahí, pero las pasamos muchas veces por alto. Las pasamos por alto. Juan 5:30, Jesús dijo, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, nuevamente, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. La Nueva Traducción Viviente, en el mismo verso, dice, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo según Dios me indica. Por lo tanto, mi juicio es justo porque llevo a cabo la voluntad de que Él me envió, no la mía. Imagínense, Jesús. O sea, yo dije, Señor, esto más que Señor, en realidad, esto es extraordinario. Es extraordinario porque, reitero, el Rey y Señor de la creación, el que estaba en los cielos y por la eternidad y el que estaba cuando el Padre dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, que estaba ahí, que en algún momento tuvo que descender. La luz ha venido, dijo, yo la luz he venido al mundo. Pero vino al mundo no según su voluntad, sino que según la voluntad del Padre. Ha venido al mundo. Luz resplandeció en medio de las tinieblas, en medio de la tiniebla en la cual yo vivía, en medio de la tiniebla en la cual usted vivía. Resplandeció la luz de Cristo. Pero ahí empieza un caminar y un proceso sin regreso, sin retorno. Vamos siempre adelante mirando. Nos equivocamos, siervos amados, iglesia amada, cometemos errores. Sí, y no estoy hablando para que nos justifiquemos,
fallamos, etcétera. Hacemos cosas a veces indebidas, decimos tantas, miramos lo que no miramos, oímos lo que no oímos, hablamos lo que no debemos hablar, reaccionamos como no debemos reaccionar, etcétera, 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 etcétera. Pero tenemos la posibilidad cada día de decir, Señor, me equivoqué, como decía, y vuelvo atrás, me equivoqué. No, yo lo he dicho muchas veces y en algún momento vinieron voces externas a mis oídos y me dicen, otra vez, ¿estás con el mismo? Yo dije, y un día dije, Señor, si 70 veces caigo hoy día, Dios mío, 70 veces voy a mirarte, Señor amado, y más de eso voy a mirarte y tú vas a decirte, papá, me equivoqué, estas 70, tal vez estas 71 me equivoqué y te miro a ti para que me levantes y me respaldes y me perdones porque quiero seguir adelante. Todo el tiempo. Entonces, Pablo, ¿a qué nos invita? Pablo, en Romanos 12:2. Que no nos conformemos a este mundo. Es no volver, ¿verdad? Tal vez al yugo de la esclavitud, yugo del pecado, de la desobediencia, etc. Renovándonos, anakainosis en griego, renovándonos, anakainosis. Un estado nuevo y mejor. Una renovación que va más allá de una sustitución, es una renovación constante. Porque, como citaba, no sé, alguien hoy día o los otros días atrás, hay una lucha constante dentro en nosotros. O sea, yo digo una lucha de poderes, la carne contra el espíritu, y están constantemente oponiéndose entre sí. El espíritu no quiere las cosas de la carne no quiere las cosas del espíritu, y los dos se oponen continuamente entre sí. ¿Verdad? Hay una oposición constante porque no pueden congeniar. Pero sabemos que el hombre natural, carnal, tiene que procurar estar según la voluntad de Dios, que es buena y perfecta y agradable, tiene que estar constantemente crucificada. Yo escuchaba a unos hermanos jactanciosamente o en risa decían, no, me voy a descolgar de los clavos y no sé qué va a pasar. Decía. Y escuchar la voluntad, escuchar la voz de Dios. Mire, le consultan a un hombre un día, una persona le hizo una consulta, anciano ya, 70 años o más, y le dice, le pregunta, voy a decir un nombre así, Don Chuma, le pregunta, Don Chuma, dígame, ¿de qué se arrepiente usted hasta a sus 70 años? ¿O qué le pesa no haber hecho? Y le dijo, no haber oído la voz de mi padre, dijo. Y le pregunta a la persona, ¿y qué le decía? Y le dijo, no sé porque nunca la oí. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Que no hemos oído la voz del Padre. No sé qué dijo, no entiendo. No sé. Porque no estamos atentos. Y porque nos conformamos a este mundo. ¿Verdad? Vamos perdiendo un tiempo con Dios. Y no me refiero a que usted deje de llevar a cabo sus funciones, sus labores, su trabajo, su negocio, su empresa. Tiene que hacerlo. Las labores del hogar, las damas que están en su casa, las que trabajan, todo. Hay que hacerlo. Pero que haya en nosotros una constante adoración a Él, en gratitud. Anakainosis, en verdad, un estado nuevo y mejor, una renovación en nuestra vida. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está aquí, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Todas nuevas. Nos habla de una renovación, ¿verdad? Diferente, un cambio radical, una metamorfosis que sufrimos. A uno nos dolió más que a otros. ¿Por qué digo nos dolió? Porque nos dolió dejar cosas que traíamos
malas costumbres que traíamos. Y creo que todavía hay algunas pocas dando vuelta por ahí. ¿Verdad? Pero fuimos o somos transformados, fuimos de dentro hacia afuera, ¿cierto? Por la obra del Espíritu Santo y por la internación constante de la palabra en nosotros. La palabra, la semilla que germinó y empezó a derribar pensamientos, argumentos, fundamentos, ideas, ideologías, etcétera, en nosotros, y fue despejándonos el camino, renovando nuestra conciencia, nuestra mente, y fuimos viendo más claramente el camino. Es por eso que está usted aquí hoy día, y en muchos lugares, mucha gente, ¿verdad? Somos en Dios una nueva persona creada. Los antiguos o las antiguas o viejas cosas pasaron ya están pasadas. La vida que nos separaba de Dios, nos separaba de Dios. Una de mis oraciones o mis cosas en mi oración le digo, Señor, le digo, ayúdame a no fallarte. Porque descubrí, según la Escritura, porque la palabra me dijo, descubrí que mi corazón es engañoso y mentiroso y perverso. Señor, el Señor me lo mostró y dijo, de verdad, soy así. Y más bien dicho, somos así. Así es nuestro corazón. Porque desde el día que quedó quito eso, hasta el día de hoy, el corazón del hombre sigue igual. Entonces Dios dice, el corazón del hombre se continúa a hacer el mal. Pero también Dios aconseja, nos dice, mira, según la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, te aconsejo, dice Dios, que sobre toda cosa guardada, guardes tu corazón, cuídalo. ¿Cómo lo cuidamos? Conociendo más a Dios en la Escritura. Porque Él nos va guiando siempre. Amén. Lo nuevo se refiere, ¿cierto?, a la nueva vida en Cristo, caracterizada por la justicia, la paz, el gozo, la alegría, la comunión y la obediencia con Dios. Y se habló de comunión y coinonía con los hermanos de la congregación. No puede haber divisiones. Pablo dice en un momento, ¿está dividido Cristo? No está dividido. Pero a veces en nosotros hay divisiones. O en el mundo cristiano hay divisiones, ¿verdad? Entonces dice, no conforme a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformados en griego es metamorfoste, que es un verbo que es metamorfo, que significa transformar o cambiar de forma. Es un verbo, este verbo se usa en tiempo presente, indicando una acción continua, continuamente, una transformación, continuamente. Entonces, podemos llegar a ser y somos una nueva criatura en esto. Entonces, sufrimos muchas veces una transformación, ¿verdad? Un cambio de forma, una metamorfosis, como decía, ¿verdad? Una metamorfosis. Esto es una transformación de una forma a otra, un cambio de dirección. Porque cuando estábamos sin Cristo, yo personalmente iba en una dirección que creía que era la correcta y creía que lo que hacía era correcto. Pero cuando vino Cristo a mi vida, dijo, no, estás equivocado en el camino, tienes que irte por este otro lado. Entonces empecé a ver diferente las cosas, empecé a mirar diferente. Y empezó mi conciencia a cambiar. Reitero nuevamente, hay muchas cosas que me he dado cuenta en mi vida que tienen que tener los procesos y los cambios de Dios. Muchas. Es el cambio de mente, de entendimiento, ¿verdad? Nuestra inteligencia, nuestras capacidades de comprender, ¿verdad? Cómo actúa Dios, cómo
quiere Dios que vivamos, reaccionemos, hablemos, nos relacionemos. La buena voluntad de Dios tiene que afectar en todo lo que hacemos. En nuestra vida, aquí hay matrimonios, en nuestro matrimonio, en la relación con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, en la educación, en la guía, cómo guiamos a los hijos, cómo los administramos, cómo los educamos, tiene que ver con nuestras economías. ¿Qué tanto Dios está, cuánto al tanto está Dios de nuestras economías? Señor, esto soy yo, esto es lo que manejo, esto es lo que tengo, pero no lo tengo porque es mi capacidad, lo tengo porque tú lo has provisto. Administrar mi vida, mis tiempos libres, cómo los administro, y somos malos administradores del tiempo, de nuestro tiempo. Yo soy un mal administrador de mi tiempo. Y le digo, Señor, al final del día perdí mucho tiempo. Soy sincero con Dios, yo a lo mejor lo tengo hastiado al Señor, no sé. Perdí mucho tiempo otra vez hoy día. O invertí más tiempo de lo necesario en esto. Y Él quiere estar contigo todo el tiempo. No deja de mirarte, no deja de mirarnos. No deja de mirarnos. Él está presente. Si Él dijo la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, dijo Jesús, estaré contigo, con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. O sea, cuando nosotros un día abrimos el corazón y Cristo vino a nuestra vida y nos rescató, dijo, estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. No hay un solo día de su vida, amado hermano, o de nuestras vidas en la cual no esté Cristo con nosotros. Porque si no, diríamos, ¿sabes qué? Me mintió Cristo. Y no. Todos los días, hasta el fin del mundo. No te dejaré solo. Y a veces me pasaba que me ponía a meditar por ahí en la casa o en el campo, no sé. Y venía algo a mi corazón, iglesia. Venía a mi corazón y decía, oh, ¿sabes qué? Me siento como que solo. ¿Le ha pasado a usted? Que aunque donde esté con gente, con personas, se siente solo. A mí me pasa. Y dije, Señor, yo no estoy solo porque es un error mío. Tú estás conmigo todo el tiempo. Lo que pasa es que yo no te hablo o no te busco más. Esa es su buena voluntad. Es agradable y perfecta. Dice que tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 16. Entonces, al ser renovados, voy a terminar pronto, así que no se aburran. Entonces, al ser renovados, anagainosis, ¿verdad? Somos transformados, sufrimos una metamorfosis, o sea, una transformación, siendo una nueva criatura en Cristo Jesús. Fuimos transformados, fuimos traspasados, ¿verdad? De muerte a vida. Estábamos muertos en delitos y pecados. Y no era la voluntad de Dios que estuviéramos muertos en delitos y pecados, fue la desobediencia del hombre, que no fue precisamente la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios fue restituir, restaurar, ¿verdad? Que volviéramos al origen, volviéramos al Padre, volviéramos en Cristo, ¿verdad? A Él. Ese fue el deseo de Dios. Y es el deseo de Dios para la humanidad en total, en general. Entonces empezamos a vivir según la voluntad de Dios y así como Jesús podríamos decir, Lucas 22:42, no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero a veces tenemos miedo de decirlo, porque podemos ser sorprendidos. Una de las cosas que a mí me daba miedo decir, Señor, escudriña mi corazón si ves si hay en mí camino de perversidad, sabiendo que mi corazón. Pero un día dije, Señor, ya, escudriñame, Señor. Dígaselo a Dios. Y se va a sorprender de lo que Dios le va a revelar lo que hay en su corazón. ¿Y sabes qué es lo extraordinario de esto? Que esa buena voluntad agradable y perfecta es como un cible apacible y delicado. Es suave. No va a caer como un azote sobre tu vida. El Padre, Dios Padre,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es lo que aprueba o determina llevar a cabo ciertas, o nuestra vida, o las situaciones, o las decisiones que tomamos, ¿verdad? Y concierne a la voluntad de Dios en qué hacer o no hacer. La buena voluntad de Dios. En qué hago o qué no hago. El mundo trata de dejar cosas según sus deseos naturales y vuelve a reincidir. Yo he conversado con gente, por ejemplo, que, no sé, que bebía o que fumaba, ¿verdad? Y lo logran alcanzar, no sé, un mes, 2 meses, 6 meses, no sé, un año. Los que se drogan, conozco gente así. Pero reinciden nuevamente. Vuelven a caer. Vuelven a cometer el error. Porque no están sujetos, ¿verdad?, a la voluntad de Dios, están sujetos a sus propios esfuerzos y voluntad. Yo tengo voluntad para hacer. Tengo voluntad suficiente para salir adelante. Puede ser. Pero si no le pedimos a Dios que nos ayude, que nos guíe según su soberana voluntad, podemos alcanzar cosas mayores, espirituales, revelación de Dios y conocimiento de Él. Y lo demás, como lo material, ¿verdad? Dice, pero lo añado. Esa es la voluntad de Dios agradable y perfecta, te lo añado. Te lo añado. La buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, es que busquemos primeramente el reino de Dios, su justicia, y como dice, y lo demás, te lo añado. No tiene problema Dios con eso. Te lo añado. Ahí está. Te lo añado. Entonces, cuando comprobamos que esa buena voluntad de Dios es buena y que todo lo que Él determina para nosotros es bueno y es agradable, ¿verdad? Nos resta solo obedecer y creer que Él siempre tiene buenos pensamientos hacia nosotros. Y su buena voluntad es buena para con nosotros. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Tiene pensamientos de buen bien, de paz, amor eterno. Y la pregunta es, para voy terminando, es, ¿esperaremos esa buena voluntad? Nos sentaremos, nos pararemos, meditaremos y decir, Señor, ¿es esto realmente lo que tú quieres que yo haga? Mira, eso no significa que vamos a seguir cometiendo errores porque somos, no sé si decir buenos o no, para cometer errores, para equivocarnos, para tomar decisiones que pensamos que quizás puede ser el deseo de Dios. Nos equivocamos y tal vez vamos a seguir hasta cuando Cristo nos llame. Muy probable. Nos equivocamos, fallamos. No podemos decir que no pecamos o no cometemos errores, no hacemos algo indebido. Porque dice que el que en 1 Juan 1:9 dice que el que dice que no ha cometido pecado o no ha pecado, hace a Dios mentiroso. Pero esperaremos en la buena voluntad, y si esperamos, ¿verdad?, ¿qué esperaremos de Él? Todo lo que es bueno, todo lo que es agradable y todo lo que es perfecto. Eso esperamos, ¿verdad? O nos adelantaremos y haremos, ¿cierto?, nuestra propia no tan buena voluntad. Reitero, va a pasar nuevamente. Va a pasar nuevamente. Voluntad en griego es baulemá, que es voluntad soberana de Dios. Y se desprende el verbo telá, con H, T-H-L-A. Es querer o desear. Y yo pregunto, para terminar, amada iglesia, ¿qué quiere? ¿Qué desea usted de Dios? Porque Dios quiere, según su buena voluntad agradable y perfecta, que usted crezca o que crezcamos, nos desarrollemos, le conozcamos más, etcétera, etcétera. Lo demás, Él, reitero, lo añadiendo. ¿Qué quiere? ¿Qué desea? ¿Qué espera de Dios? ¿O qué esperamos de Dios?
O pasará que vamos a seguir, tal vez, probablemente, llevando a cabo nuestra voluntad o nuestros deseos, ¿no? Que a veces podremos atinarle, ¿verdad? Pero a veces no. Es Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Solucionar cosas cada día. Solucionar. Si tiene algún conflicto con los matrimonios, que son lo que hacen dentro del matrimonio, ¿hay diferencia? Yo con mi esposa tengo diferencia. ¿Sí? ¿Sí? No puedo engañarla ritualmente diciendo, no, tengo un matrimonio parejito. Mentira. Mentira, iglesia. Tenemos diferencias, pero las conversamos y las solucionamos. ¿Sí? A veces tiene razón ella, a veces tengo razón yo. Pero sumando y restando siempre tengo la razón yo. No, eso es para que se ría un poquito. No, no. ¿Verdad? Pero un día le dije a mi esposa, ¿sabes qué más? Tenemos dos mentes y pensamientos diferentes, pero nuestro punto de encuentro siempre tiene que ser Cristo. Puedes tener diferencias, no sé, con un hermano o hermana, pero tu punto de encuentro que sea Cristo. No tú, lo voy a decir así, perdóname, no nuestra desagradable voluntad imperfecta y desagradable. Muchas veces tenemos que dar pasos de fe y de confianza en Él. ¿Para qué? Para que no sufra, amados, no se dañe el cuerpo de Cristo. Porque somos miembros los unos de los otros del cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Pónganse en pie, por favor. Se destila siempre de que el predicador o el que hace la palabra aquí ore en general, pero yo le digo a usted conoce en parte su vida, sabe cómo está hasta hoy día. Y si tiene que decirle, Señor, en realidad me he equivocado, yo me he equivocado y fallado. Pídale perdón al Señor ahí, dígale, Señor, me equivoqué, fallé. Tal vez seguiré fallando. Pero ore ahí usted. Póngase a cuenta con el Señor. Póngase a cuenta con Dios. ¿Verdad? Papá, perdónanos. Así sabemos, Señor, que Cristo cargó sobre sí todo, todas nuestras imperfecciones, nuestras enfermedades en su cuerpo. Nos lavó, nos limpió con su sangre. Pero, Señor, el hombre, el ser humano, no cambia, no ha cambiado, a veces no quiere cambiar. Y queremos pedirte, Señor amado, que en tu soberana y buena voluntad agradable y perfecta, tu gracia, tu amor y tus misericordias, Señor amado, siempre reposen sobre nuestras vidas, mi Señor. Sobre nuestro matrimonio, sobre nuestros hijos, sobre la congregación y la coinonía que hay en la congregación, sobre los pastores, los líderes, hermanos, hermanas, jóvenes, niños, Señor. Que esté siempre tu soberana voluntad y podamos verla, vivirla, aceptarla, Señor. Porque a veces más predomina la nuestra, Señor amado. Pero hoy día, Padre, te pedimos que nos guíes y nos permitas poder siempre por tu Espíritu ser guiados, ser fortalecidos y ser encaminados por esa senda angosta, Señor amado. Jesús dijo, Padre, separados de mí nada pueden hacer. Él es la vid verdadera y nosotros los pámpanos. Y es verdad, Señor. Nada podemos hacer separados de ti, Jesús. Viniste un día a nuestras vidas para reconciliarnos con el Padre. Te entregamos en